Bienvenidos una vez más a su canal, su rinconcito de chismecito y análisis de las novelas turcas que tanto nos gustan. ¡Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo! Espero que estén todos súper bien, llenos de energía y listos para adentrarnos en el intrigante mundo de Secretos Íntimos, esa serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodean a Neslihan y Burak, esa pareja que a simple vista parece perfecta, pero que esconde un torbellino de secretos y mentiras. Vamos a hablar de sus motivaciones, de sus errores, de sus posibles redenciones, de todo. Porque aquí no nos guardamos nada. Antes de empezar con este chismecito jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, teorías y actualizaciones sobre Secretos Íntimos y otras novelas turcas que nos apasionan. Además, suscribiéndose me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, los quiero. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la vida de Neslihan y Burak. A ver, ¿qué podemos decir de ellos? En la superficie son la pareja ideal, exitosos, guapos, con una familia aparentemente perfecta. Neslihan, una abogada brillante y ambiciosa; Burak, un empresario encantador y aparentemente entregado a su familia. Pero ya sabemos que las apariencias engañan, ¿verdad? Desde el principio, la serie nos ha mostrado que algo no encaja. Vemos a Neslihan lidiando con una enorme presión profesional, sacrificando su tiempo y su bienestar por el éxito. Y vemos a Burak, siempre sonriente y complaciente, pero con una mirada que a veces revela una oscuridad interior. ¿Qué está pasando realmente detrás de esas paredes? Uno de los grandes interrogantes de la serie es, sin duda, la relación de Burak con İpek. Esa amiga de la familia, que siempre está presente, que parece saberlo todo y que ejerce una influencia extraña sobre Burak. ¿Qué tipo de relación tienen realmente? ¿Es solo amistad? ¿O hay algo más oculto? Las miradas que se cruzan, las conversaciones a media voz, todo indica que hay una historia mucho más profunda entre ellos. Profundicemos un poco más en İpek. Desde su primera aparición, su presencia se siente como una sombra constante, un recordatorio latente de algo no dicho, algo que se cocina a fuego lento entre ella y Burak. No es simplemente la mejor amiga, es una confidente, una consejera, una observadora silenciosa que parece tener un conocimiento casi profético de la vida de Burak. Sus gestos, aunque sutiles, están cargados de una intensidad que desmiente la fachada de amistad platónica. ¿Es posible que İpek sea un amor no correspondido, una llama que nunca se apagó y que ahora amenaza con consumir el matrimonio de Neslihan y Burak? O quizás İpek tiene un motivo más oscuro, una venganza personal que busca ejecutar a través de la manipulación y el control sobre Burak. Su calma aparente podría ser simplemente una máscara para ocultar una mente calculadora y vengativa. Además, no podemos olvidar el pasado de Burak. Poco a poco vamos descubriendo detalles de su infancia y de su juventud que nos ayudan a entender su comportamiento actual. Un pasado marcado por la ambición, la presión familiar y quizás, también, por algún trauma que aún no ha superado. ¿Será que su afán por el éxito y su necesidad de complacer a los demás son solo una forma de compensar las carencias de su pasado? Ahondemos un poco más en ese pasado tortuoso. ¿Qué clase de presión familiar soportó Burak? ¿Fue una infancia de expectativas imposibles, de un padre severo y una madre ausente? ¿O fue un evento traumático, un secreto enterrado que ahora resurge en su adultez, moldeando sus decisiones y sus relaciones? La serie ha sembrado pistas sutiles, pero aún no nos ha revelado la imagen completa. Sin embargo, es evidente que las heridas del pasado influyen en su presente, creando un hombre complejo y contradictorio, atrapado entre la imagen que proyecta y la realidad que esconde. Su necesidad constante de validación, su temor al fracaso, su dificultad para conectar emocionalmente con Neslihan, todo apunta a un pasado que necesita ser sanado para que pueda construir un futuro auténtico. ¿Y qué decir de Neslihan? Aunque al principio la vemos como una mujer fuerte e independiente, poco a poco vamos descubriendo sus propias inseguridades y sus propias vulnerabilidades. La presión por mantener la imagen de la familia perfecta, la falta de tiempo para dedicarse a sus hijos, la constante competencia con Burak, todo eso la va consumiendo por dentro. ¿Será capaz de romper con ese círculo vicioso y encontrar su propia felicidad? El personaje de Neslihan es, quizás, el más complejo de analizar.
Su ambición y su determinación la han llevado a la cima de su carrera, pero a un costo emocional muy alto. Ha sacrificado su tiempo, su bienestar y, quizás, su propia identidad en pos del éxito profesional. La vemos dividida entre su rol de esposa y madre, y su aspiración a ser una abogada brillante y reconocida. La presión por mantener la imagen de la familia perfecta la asfixia, la obliga a esconder sus propios sentimientos y a reprimir sus necesidades. En el fondo, Neslihan anhela una conexión más profunda con Burak, un espacio donde pueda ser vulnerable y auténtica, pero la barrera de los secretos y las mentiras les impide alcanzar esa intimidad. ¿Podrá Neslihan liberarse de las expectativas sociales y encontrar su propia definición de felicidad? ¿Será capaz de perdonarse a sí misma por sus errores y priorizar su propio bienestar? Su camino hacia la autorrealización será largo y tortuoso, pero promete ser uno de los arcos narrativos más fascinantes de la serie. La serie nos plantea preguntas muy interesantes sobre el matrimonio, la ambición, la infidelidad y la búsqueda de la felicidad. ¿Es posible mantener una relación auténtica cuando se está rodeado de secretos y mentiras? ¿Vale la pena sacrificar la propia felicidad por mantener una imagen de perfección ante los demás? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Estas preguntas resuenan en cada episodio, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Secretos íntimos no es simplemente una novela turca más, es un espejo que refleja las complejidades y las contradicciones de la vida moderna. Nos muestra cómo la ambición desmedida, la presión social y la falta de comunicación pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Pero también nos ofrece una luz de esperanza al explorar la posibilidad de la redención, el perdón y la búsqueda de la autenticidad. Pero volviendo a la relación de Neslihan y Burak, creo que es fundamental analizar sus motivaciones individuales. ¿Qué busca cada uno en esta relación? ¿Amor? ¿Seguridad? ¿Éxito social? ¿O simplemente la comodidad de mantener el statu quo? Analicemos en profundidad las motivaciones de cada uno. En el caso de Neslihan, creo que al principio buscaba una relación basada en el amor y el respeto mutuo. Pero con el tiempo la presión profesional y la competencia con Burak la han ido distanciando de sus propios sentimientos. Se ha centrado tanto en el éxito y en la imagen que proyecta su familia, que ha olvidado lo que realmente importa, la conexión emocional con su esposo y sus hijos. ¿Qué clase de amor buscaba Neslihan al principio? ¿Un amor romántico idealizado, o un amor más pragmático basado en la estabilidad y la seguridad? ¿En qué momento se desvió de ese camino y comenzó a priorizar el éxito profesional sobre su bienestar emocional? La serie nos muestra cómo las aspiraciones de Neslihan la consumen, la obligan a tomar decisiones difíciles y a sacrificar su propia felicidad. Su ambición la ha convertido en una mujer fría y distante, incapaz de expresar sus sentimientos y de conectar con Burak a un nivel más profundo. ¿Podrá Neslihan reconectar con su yo interior y redescubrir el amor y la pasión que la unieron a Burak en un principio? Por otro lado, creo que Burak siempre ha estado motivado por la ambición y la necesidad de aprobación. Quiere ser el mejor, el más exitoso, el más admirado. Y para lograrlo está dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso a sacrificar su propia felicidad y la de su familia. Su relación con Ipek, en mi opinión, es una consecuencia de esa necesidad de sentirse valorado y admirado. ¿Qué clase de aprobación busca Burak? ¿La aprobación de su familia, de sus amigos, de la sociedad en general? ¿Por qué necesita constantemente ser el centro de atención, elogiado y admirado? Su inseguridad subyacente lo lleva a buscar la validación externa, a través del éxito profesional y de la atención de otras mujeres. Su relación con Ipek es un claro ejemplo de esta necesidad de sentirse deseado y valorado. Ipek lo admira, lo comprende y lo apoya incondicionalmente, lo que lo convierte en una figura atractiva y reconfortante para Burak. Sin embargo, esta relación esconde un peligro latente, ya que podría destruir el matrimonio de Burak y Neslihan y desencadenar una serie de consecuencias devastadoras. Pero, ¿hay esperanza para esta pareja? ¿Podrán superar sus diferencias y reconstruir su relación? Yo creo que sí, pero no va a ser fácil. Primero, tendrán que ser honestos el uno con el otro y reconocer sus errores. Tendrán que dejar de lado la competencia y empezar a trabajar en equipo. Y sobre todo tendrán que reconectar emocionalmente y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. ¿Qué tan honestos pueden ser el uno con el otro cuando están rodeados de secretos y mentiras?
¿Podrán dejar de lado el orgullo y el ego y reconocer sus propias vulnerabilidades? La comunicación será clave para superar sus diferencias y reconstruir su relación. Necesitarán crear un espacio seguro donde puedan expresar sus sentimientos y sus necesidades, sin temor a ser juzgados o rechazados. También será fundamental que recuerden los momentos felices que compartieron en el pasado y que revivan la pasión y el amor que los unieron en un principio. El camino hacia la reconciliación será largo y difícil, pero si ambos están dispuestos a luchar por su matrimonio, existe la posibilidad de que logren superar sus problemas y volver a estar juntos. Ahora hablemos un poco de las teorías que circulan por Internet sobre el futuro de la serie. Algunos creen que Burak acabará dejando a Neslihan por Ipek. Otros que Neslihan descubrirá todos los secretos de Burak y lo abandonará. Y otros, más optimistas, creen que la pareja logrará superar sus problemas y volver a estar juntos. ¿Cuál de estas teorías es más probable? ¿Qué otros giros inesperados podría tomar la serie? Las posibilidades son infinitas y los guionistas han demostrado ser expertos en mantenernos al borde de nuestros asientos. Yo personalmente creo que la serie nos va a sorprender con giros inesperados. No creo que vaya a ser una historia de vivieron felices para siempre, pero tampoco creo que vaya a ser una tragedia total. Creo que vamos a ver a Neslihan y Burak enfrentándose a sus propios demonios, tomando decisiones difíciles y finalmente encontrando su propio camino hacia la felicidad, ya sea juntos o separados. La serie no se trata simplemente de una historia de amor, sino de un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Neslihan y Burak tendrán que enfrentar sus propios miedos, superar sus propias inseguridades y aprender a perdonarse a sí mismos y a los demás. Su camino hacia la felicidad será único y personal, y podría llevarlos por caminos inesperados. Una cosa que me encanta de Secretos Íntimos es que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias relaciones. Nos hace preguntarnos qué es realmente importante para nosotros, qué estamos dispuestos a sacrificar por el éxito y qué estamos dispuestos a perdonar por amor. La serie nos confronta con preguntas difíciles y nos obliga a examinar nuestros propios valores y prioridades. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad por el éxito profesional? ¿Estamos dispuestos a perdonar una infidelidad por amor? ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestras relaciones, incluso cuando las cosas se ponen difíciles? Y hablando de perdón, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Neslihan debería perdonar a Burak si se confirma su infidelidad? ¿O creen que hay cosas que no se pueden perdonar? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. El perdón es un tema complejo y personal, y no hay una respuesta única para todos. Algunas personas creen que la infidelidad es imperdonable, mientras que otras creen que es posible superar la traición y reconstruir la relación. La decisión de perdonar o no depende de muchos factores, como la gravedad de la infidelidad, la sinceridad del arrepentimiento y la disposición de ambas partes a trabajar en la relación. En fin, preciosos, espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación de Neslihan y Burak. Como siempre, ha sido un placer compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. En resumen, hoy hemos analizado la relación de Neslihan y Burak en Secretos Íntimos, explorando sus motivaciones, sus secretos y sus posibles redenciones. Hemos visto cómo las apariencias pueden engañar y cómo la presión social y la ambición pueden afectar a las relaciones. También hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el perdón en el matrimonio. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, llegó el momento de interactuar. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la relación de Neslihan y Burak. ¿Creen que hay esperanza para ellos? ¿Cuál es su personaje favorito de la serie? ¿Qué teorías tienen sobre el futuro de la historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.